Recuerdo cómo fue conmigo. Tenía lo mejor de todo. Tenía una profesión, un trabajo, un hogar y trabajaba por mi cuenta. En aquel entonces vivía en la ciudad de Rehovot y me sentía incapaz de seguir viviendo mi vida como antes. Tanto así que de repente me abrumó un impulso interno y sentí que tenía que buscar algo. Me subí al coche y empecé a conducir. Era de noche, en invierno. Llovía y había un viento terrible. El tiempo era muy desagradable. No sabía dónde ir ni qué hacer. Mientras viajaba, no podía dejar de pensar: ¿cómo voy a encontrar este lugar? ¿Qué es lo que me falta? ¿Hacia dónde me impulsa mi corazón? Era algún tipo de impulso interno que era incapaz de explicar. Así que conduje a la ciudad de Bnei Baraj. Anteriormente la había visitado tal vez 1 o 2 veces. Llegué aquí, bajo la ventana y le pregunto al hombre parado al lado del semáforo: oiga, ¿dónde se estudia Kabbalah por aquí? Y él, como si estuviera preparado para eso y esperando, me dijo: ¿sabes qué? Dobla a la izquierda, aquí, y sube al huerto. Justo enfrente, en la sinagoga, es el lugar. Entra, allí estudian Kabbalah. Llego allí y veo un tipo de edificio oscuro. Entro y veo que hay una sala pequeña con 5 o 6 ancianos sentados estudiando algo de un libro. El anciano a la cabecera de la mesa dice: puede tomar asiento. Me siento y no entiendo ni una palabra. Es el estudio del libro del Zohar en arameo. Y de repente uno de ellos dice: bueno, pues, vamos a estudiar algo. Y simplemente abre un libro conmigo sentado enfrente de él y comienza a leer y a explicar muy lentamente. A los 5 minutos ya tenía la certeza que este era mi lugar. Lo sentí en mi corazón, que jamás sería capaz de dejarlo. Me di cuenta que no había nada en la vida aparte de esto, y que el mundo entero y todo lo que sucede con la humanidad fue creado con el único propósito de vestirse sobre este punto interno. Todas las preguntas que había hecho a lo largo de mi vida, y posiblemente no solo en esta vida, sino en las encarnaciones anteriores también, pues ahora comprendo, empezaron a tener sentido. Empiezas a entender para qué vives, cómo vivir, cómo es la estructura del mundo y cómo funciona el sistema entero. Sé qué tipo de acciones afectan al mundo para bien o Dios libre para mal. El libro me abre la posibilidad de realmente ser maestro de esta vida. Así que seguí asistiendo una y otra vez. Al principio iba 2 veces a la semana. Más tarde empecé a ir todas las noches y eventualmente empecé a ir también las mañanas. El anciano, su líder, se volvió mi rabino. Y en el transcurso del tiempo, mi rebe, por así decirlo, que significa el grande, el maestro. Empecé a pasar todo mi tiempo a su lado, conectado a él todo el día. Y entonces muy lentamente ya parecía que había absorbido de él todo lo que pude. Por lo general, solíamos venir al parque. Yo estacionaba el coche y emprendía este camino con mi maestro en nuestro paseo diario. Y así fue todos los días a partir de más o menos las 9 de la mañana hasta las 12 o la 1 de la tarde, y el parque estaba vacío. Hubo años, aparte del Día de Independencia, o quizás algún otro evento especial, cuando el parque estaba aquí literalmente desierto. Entonces
Empezábamos a caminar, con mi rabino a mi lado y yo a su lado derecho, y así caminaba. Nuestro paseo entero estaba lleno de mis preguntas y sus respuestas, y así seguíamos caminando. Rabás se interesaba mucho en este mundo. Escuchaba las noticias, se interesaba en todo lo que pasaba en el mundo. Naturalmente, sopesando todo aquello de acuerdo a la providencia superior. Pero cada hora yo tenía que prender la radio y dejarlo escuchar las noticias por unos 2 o 3 minutos. Durante la guerra del Líbano, escuchaba las noticias, incluso durante la clase. Y en aquel entonces había visitas de vez en cuando, pero él paraba la clase a pesar de ellas. Era la cosa más extraña. ¿Cómo se interrumpe un discurso sobre la Torá, el estudio de las cosas más exaltadas, para escuchar las noticias? Y entonces alguien le preguntó: ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí? No es nuestra costumbre para nada escuchar la radio, dijo algún religioso que estaba allí, al azar o no me acuerdo exactamente. Y dijo el Rebbe: si usted tuviera hijos allí, sin duda se interesaría también en lo que pasa allí y definitivamente prendería la radio para escuchar, porque sentiría que su destino dependía de ello. Y allí están todos nuestros soldados, cada uno de los cuales es hijo mío, y estoy profundamente triste y preocupado por ellos. De este cuento uno puede entender claramente el grado al que un cabalista, que es ortodoxo y forma parte del judaísmo ortodoxo, desarrolla un cierto sentimiento hacia el pueblo, a quien le importa la nación entera y el mundo entero. Así como dijo y escribió Baal Hasulam en los artículos Arbut, la garantía, y Matan Torah, la entrega de la Torah, que mientras más desarrollado sea el hombre, más aumentan sus preocupaciones de sí mismo hacia su familia, de su familia a sus parientes, de sus parientes a su sociedad y de su sociedad a su país y al mundo entero. Y ciertamente, cuando el cabalista empieza a desarrollar su alma, empieza a sentir, a través de ella, el grado de su conexión a las demás almas, sin importar su sexo o raza, y de tal forma empieza a cuidar del mundo entero, porque por lo general estamos conectados como un solo cli, una vasija en una estructura llamada Adán Harishon, el primer hombre hacia el Creador. Rabás era realmente el último de los mohicanos, y cada año que pasa, desde su muerte, constatamos cada vez más que así es. Nadie de su estatura ha surgido después de él, ni en amplitud ni en magnitud, y en lo absoluto no hay cabalistas en nuestros días. Somos verdaderamente la última generación que ha llegado a un declive, y de este declive hay un solo camino: el ascenso hacia lo alto. Su padre era el divino cabalista que fundó toda la sabiduría de la Kabbalah para nuestra generación. Ningún cabalista hasta Baal Hasulam había escrito Kabbalah para aquellos que no estaban sumergidos en la percepción espiritual, que no eran cabalistas, y Baal Hasulam fue el primero. Lo hizo escribiendo la sabiduría de la Kabbalah en un lenguaje y especialmente en un estilo que cualquiera que aún no se encuentra en el nivel superior o ignora por completo de qué trata y que solo tiene un anhelo acerca de lo que existe sobre este mundo, pueda, a través de sus libros, alcanzar la espiritualidad, entrar en la percepción del mundo superior y acercarse al Creador. Últimamente estamos empezando a explicar en los círculos académicos en Israel acerca del Baal Hasulam. ¿Quién era? El alcance de sus logros en el campo de la filosofía judía. Y ahora reconocen que lo habían pasado por alto completamente. Sin darse cuenta
que era un gigante, que en sus libros explicaba acerca de la historia de la humanidad entera y de toda la realidad, incluso antes de eso. La creación de los mundos, incluyendo el nuestro, y todo el proceso por el que la humanidad está pasando. Con todo eso, nos trazó el camino de cómo lograr la meta de la creación. También nos explicó lo que nos depara. Y su hijo mayor, mi maestro, aclaró aún más las palabras de Baal Hasulán, sobre todo en cuanto a la labor interna de un individuo, el logro personal del hombre dentro de los mundos espirituales, para que cada uno, con solo que esté dispuesto, interesado y anhelando algo que existe por encima de la naturaleza, por encima de este mundo, y que sienta que este mundo no le puede llenar, tenga la posibilidad de abrir los libros, tanto de Baal Hasulán como los de Rabás, y realmente volar a través de ellos al cielo. Así pues, yo venía aquí, paseando con él por aquí, hablando de los próximos artículos que iba a escribir. Luego de regreso a casa, me quedaba abajo. Estaba oscuro y desierto. Mi maestro subía, yo le preparaba un café y él se sentaba al lado de la máquina de escribir, y más tarde escuchaba desde arriba el tic-tac que llegaba de su apartamento, en donde estaba escribiendo a máquina, con un solo dedo, produciendo artículos de 7 u 8 páginas de largo cada semana. Este hombre, de ninguna manera, era un holgazán. Daba explicaciones detalladas de todas las maneras posibles, solo por asegurar que pudiéramos sentir y comprender todos los caminos que pasamos durante nuestro sendero hacia el logro espiritual. Vemos que de vez en cuando los cabalistas abandonan sus lugares fijos, dejando sus familias, hijos, esposa, discípulos y seminarios, sus centros de estudio y hogares, y salen a un lugar completamente distinto. Yo salía con mi rabino por unas horas al día solamente. Aparte de eso, íbamos por un par de días, una vez a la semana, a la ciudad de Tiberíades y el monte Merón en el norte, donde estábamos completamente solos. Salir al exilio es algo necesario para el hombre que quiera sentir cuánto él se aparta de las influencias de la sociedad, aún de las influencias de su ambiente cercano, sintiendo la necesidad de estar solo, él y el poder superior, en un lugar aislado, donde no hay pensamientos ajenos, en ausencia de toda clase de influencias. Cuando la gente no viene a visitarte y estás solo durante largos periodos de tiempo, escribiendo o leyendo textos especiales, vas profundizando en ellos y conectándote por medio de ellos a las fuerzas superiores, al Creador, al poder superior universal. Esto te permite permanecer allí sin desconectarte a causa de disturbios externos. Mi primera vez lo sentí de una manera muy potente. Tenía alrededor de 1 año o 1 año y medio de estar conectado con mi maestro, cuando de repente, un día, él se fue solo a Tiberíades. Esto fue antes de que empezáramos a ir juntos.
y me dio la oportunidad de visitarlo allí, en el estado en que se encontraba. Recuerdo que subí al apartamento, donde más tarde pasábamos tiempo juntos por muchos años. Subí a ese apartamento y le toqué la puerta. Me abrió la puerta y noté que este hombre realmente no me estaba mirando, no me veía. Solo unos minutos más tarde pudo enfocarse en mí, mirándome y diciendo secamente: «Pero, ¿quién te dijo que vinieras a verme?». Y de manera espontánea dice: «¿Para qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí?». De tal forma que me sentí como si fuera un extraño para él, alejado, como si yo no perteneciera a él. Estaba en un nivel de existencia tan elevado que ni siquiera me reconoció. Yo, que era tan cercano a él, su discípulo y asistente. Pasaron a lo mejor 2 años más desde aquel encuentro en Tiberíades, hasta que me dijo: «Comencemos a ir juntos allá». Y entonces pude sentir definitivamente que me estaba llevando con él. En Tiberíades estudiamos por lo general Beit, Shahar HaKavanot y Talmud Eser HaSefirot, el estudio de las 10 Sefirot, parte 16, que nos explica la estructura de Adán Harishon, el primer hombre, y la estructura de su alma. Cómo este alma se divide en subpartes, y cómo estas partes se van dividiendo en su descenso hasta que llegan a las almas de los seres humanos que existen ya en un nivel denominado este mundo. Entonces esta alma, desde adentro, empieza a sentir que existe, no solamente en el mundo espiritual, sino que hay también una realidad física ante sí misma. ¿Qué es en efecto la realidad física? Es la percepción del alma de que existe una realidad adicional, surgida como resultado de su descenso hacia el abismo, el estado más bajo de sus deseos. Estos estudios eran extremadamente profundos y muy emotivos. Partes del Zohar, el estudio de las 10 Sefirot y escritos de algunos otros cabalistas de los que aún no se me permite discutir. Hay algo que se llama Megillat Estarim, el pergamino secreto, escrito por los cabalistas en privado, únicamente para su propio uso o para los que pudieran comprenderlo. Y así tomaba aquellos textos y me los explicaba, leyendo todo tipo de cartas y artículos incomprensibles de no ser por sus aclaraciones. Hoy hay mucho que lamentar. Obviamente, si hoy estuviera a su lado, tendría una mayor disposición de absorber más de él. En la actualidad, nos encontramos en un estado tal en el que la gente entiende que sea lo que sea, no vamos a sacar nada de esta vida en este mundo. La desesperación, las drogas, la crisis global que agobia al mundo. Las personas ya no están más interesadas en nada, ya no esperan nada de la tecnología o de cualquier otra innovación. Por eso es que hoy en día comienzan a tomar vida las palabras de Baal Hasulam y se le empieza a reconocer. Por lo tanto, darlo a conocer al público es nuestra meta, nuestra misión y nuestro deber.